Nuevamente, una vez más, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. Allí, la preciosa palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo, en el verso 8 en adelante dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces allí la palabra de nuestro Dios está hablando acerca de lo que es Abraham, Isaac y Jacob, sí, y de esta tierra. Entonces, ¿por qué? Vamos a mirar un poco lo que es la cronología de la Primera Guerra Mundial, porque allí, desde ese tiempo, empezó el regreso del pueblo de Israel en esta tierra. Entonces, ahí donde vemos ahora el conflicto, y vamos a mirar un poco acerca de los inicios de esta tierra que ha sido tan peleada, que originalmente Dios se la prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces miramos allí que de Jacob, recordemos que estando Jacob aquí en esta tierra, Dios le dijo: la tierra donde estás te daré. Y también recordamos entonces Jacob que luchó con el ángel de Dios hasta el rayar el alba, y allí Jacob, Dios le cambia el nombre, y este nombre lo cambia de Jacob a Israel. Entonces, para mirar de dónde nace Israel, porque esta sería la tierra de Israel, la tierra física hoy, la tierra prometida de los israelitas. Pero entonces miramos que aquí Abraham buscaba esta tierra, pero él solamente habitó como peregrino y extranjero aquí, pero él habitó solamente en tiendas, en carpas. Sí, él allí no edificó ni ciudad ni nada de esto, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, o sea, la ciudad que viene del cielo. Entonces, porque también hay una simiente de Abraham que espera eso, lo cual también somos nosotros. Entonces estamos hablando de esta simiente que es natural, sí, pero también hay una simiente que es espiritual, por la cual es por la fe que tuvo Abraham, sí, por la simiente real de Abraham, que fue el Mesías, el cual nosotros venimos siendo también beneficiarios del Mesías. Entonces nosotros también miramos aquí la tierra, porque Dios nos mandó a vigilar que miráramos la tierra, porque la tierra para nosotros es el reloj de Dios. Entonces debemos mirar un poco esto de lo que está aconteciendo en la tierra de Israel. Miramos entonces que Abraham es muy importante, porque allá atrás Dios le hace una promesa a esta tierra, pero también dice que sus descendientes estarían 400 años. Entonces, y cuando Dios llama a Abraham, los llama a una total separación, y él sale de Ur de los caldeos. Entonces recordemos que Abraham era un gentil, sí, porque él salió de Mesopotamia para venir a esta tierra prometida. Entonces allí Dios lo llama a una total separación, y también le dice que sus descendientes estarían 400 años. Entonces miramos los años, 400 años en esclavitud en Egipto. Pero después dice él que pasando esos 400 años, él vendrá a libertarlos con mano fuerte de allí para llevarlos a la tierra prometida. Porque recordemos que hubo una hambruna en los tiempos de Israel, y allí a ellos les tocó que bajar a Egipto por causa de hambre, y allí estuvieron entonces este tiempo que Dios le señaló a Abraham de antemano. Pero ellos, por rechazar su mensaje del profeta que Dios les envió, Moisés, ellos estuvieron allí 40 años, que es una generación de lo cual estábamos hablando en el estudio anterior. Entonces, estos 40 años se extendió allí para que el pueblo de Israel estuviera todavía en esclavitud en Egipto. Entonces, después de 440 años, Dios los saca de allí y los trae al desierto. Entonces miramos que con Moisés estuvieron también 40 años en el desierto, y eso sumó 80 años, lo cual son 2 generaciones, que esto es importante, porque ahora también
Dios está lidiando con ellos para regresarlos allá. Entonces allí ellos salieron, fueron dispersados en este primer eso para volver a regresar. Les costó 80 años, pero también recordamos que estuvieron dispersos en Babilonia, porque Dios dijo por Jeremías que estarían 70 años. Entonces aquí estuvieron también 70 años en Babilonia, dispersos. Recordemos aquí la dispersión, pero también recordemos que Dios los prometió regresarlos de regreso acá a la tierra prometida. Entonces ellos fueron regresando después de que se cumplieron 70 años. Allí también miramos entonces el principio de la dispensación gentil, ¿sí? Entonces allí encontramos que ellos estuvieron aquí, y ahí viene también el ángel Gabriel a declararle a Daniel las 70 semanas para su pueblo. Entonces ahí está, recordamos entonces aquí al Mesías, que él vino en la cuenta cruz del Calvario a cumplir la profecía también de 3 años y medio de la última semana 70 de Daniel. Entonces recordamos que una semana en las 70 semanas de Daniel son 7 años, y aquí vendría entonces la otra semana, mitad que quedaría faltando, que sería el regreso de ellos aquí en la tierra prometida de Dios, regresándolos, ¿sí? Entonces allí él tiene un programa, un evento para este pueblo de Israel en el tiempo de esta semana, última 70 de Daniel, que son 3 años y medio, lo cual son Moisés y Elías, y también para recoger 144,000 allí en la tierra. Entonces ese es el evento importante que hay. Pero recordamos entonces que hubo una dispersación del pueblo de Israel, y ahí lo encontramos en Lucas 21-24. Miramos también Lucas, que es importante lo que el Señor aquí está profetizando acerca de ellos. Y dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 21-24, y caerán a fila de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Allí vemos la profecía que el Señor les hizo también, porque ya saldrían dispersos, fue al mundo, ¿sí? Entonces aquí es importante ver esto, porque también Dios prometió que lo regresaría, porque desde allá, desde el Éxodo, vamos a mirar allí algunas escrituras, porque desde allá, desde el Éxodo, cuando están en el desierto, Dios a través de Moisés les dice en Deuteronomio 4:27, dice allí: Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, a donde os llevará Jehová. Deuteronomio 28:64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Levítico 26:36 también nos dice: pero a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces allí está, vuestra tierra sería asolada. Todo esto está profetizado de antemano, porque Dios lo ha dicho a través de Moisés. Y también en Ezequiel 36:19: yo los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por las tierras. Entonces ahí está un poco las escrituras, los cuales Dios dijo que los sacaría de esta tierra, pero después los regresaría. Entonces aquí el Señor Jesús está profetizando que serán dispersos a todas las naciones por causa de que lo rechazaron allí en la cuenta cruz del Calvario. Entonces también, y porque también había un pueblo entre los gentiles que él venía a sacar. Entonces allí hubo un empalme del tiempo, ¿sí? Aproximadamente fueron que 2000 años del Señor lidiando con el nuevo pacto en la iglesia. Entonces allí, aquí miramos entonces ya la última edad de la iglesia, de la Odisea, y este tiempo es muy importante, ¿sí? Porque venimos aquí a esta cronología, porque esto tiene que ver con ellos, ¿sí? Y aquí entonces decimos que la edad empezó en 1906, en la edad de la Odisea empezó la última edad, 1906, porque en 1906, en estos tiempos, hubo cosas muy importantes. Pero primero en 1905 miramos aquí que Dios trae un avivamiento, y este avivamiento fue en Gales. Entonces aquí viene el avivamiento de Gales, ¿sí? Pero en 1906 también en la calle Azusa vino el avivamiento en Los Ángeles de Azusa, que empezó esta edad, también empezó, se dice que empezó con un terremoto. Entonces
esta edad sería la edad de los terremotos, porque así también va a terminar en terremotos. Entonces allí Él nos dice el Apocalipsis también, cuando el Señor cierre esta edad. Entonces es importante mirar esta edad, que es la edad que nos toca a nosotros, la edad de la iglesia, la Odisea, que empezó desde este año. Pero en 1909 también nos narra que nació el mensajero de la edad. Entonces allí encontramos al profeta también, sí, que es muy importante, el mensajero, sí, el profeta William Marion Branham, sí, porque vamos a estar leyendo un poco de él, cómo nos traza toda esta parte de lo que es la edad. Entonces, para mirar un poco en el mensaje, en preguntas y respuestas, conducta de doctrina, seguimos leyendo este mensaje que es muy importante, porque a él hacen una pregunta acerca de todo esto de Israel, y allí vamos a mirar en la página 190 del párrafo 52 en adelante. 51 dice: ahora recuerden, el Espíritu Santo no fue enseñado como el bautismo del Espíritu Santo hasta después de la Guerra Mundial número 1. Acabamos de celebrar nuestro jubileo de oro, los 40 años, quiero decir los 50 años de jubileo. Entonces aquí esta edad, está hablando de esta edad pentecostal, porque esta edad la que inicia, esta edad, sí, las usa. Entonces es muy importante, porque allí también está la escritura de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver el libro de Apocalipsis capítulo 7 para poder conectar todas estas escrituras, y también con Mateo 24, porque el Señor advirtió de todas estas cosas. Entonces miramos ahí en el Apocalipsis, el capítulo 7, hablando de este pueblo de los judíos, el cual Él está llevando de nuevo a su tierra, ¿sí? Entonces miramos allí que en el capítulo 7, del 1 en adelante, dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces ahí encontramos también la escritura que nos está hablando de Israel. Entonces allí es donde empieza la profecía, Apocalipsis 7, porque él habla allí que los 4 ángeles están aquí sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces, esto es importante, porque aquí encontramos entonces la tierra, y aquí vienen ellos, ¿sí?, para detener los vientos. Entonces los vientos aquí nos dice que es guerras. Entonces aquí está lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Porque hay 3 guerras, van a haber 3 guerras, ya han pasado 2. Entonces estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, y esta guerra es la Primera Guerra Mundial. Entonces, para mirar un poco allí que ellos vinieron a detener este gran evento, sí, porque primero tenían que regresar aquellos judíos acá a esta tierra. Entonces Dios le ha costado 80 años aproximadamente, también va a cumplir esta fecha, sí, porque desde 1946 ellos ya empiezan a ser reconocidos, sí, por las otras naciones, y lo meten a la ONU. Entonces allí lo reconocen, allí Israel empiezan ellos a regresar, pero ellos empiezan a regresar también desde esta guerra, ¿sí? Porque esto es importante mirar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces allí está lo que aconteció acerca del Apocalipsis 7, porque aquí sale el ángel sellador. Y este ángel sellador los tiene que reunir aquí, los está reuniendo, ¿sí?, para sellarlos aquí. ¿A quiénes? 144,000 de 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Entonces eso sumaría 12 por 12, 144,000. Y allí también vienen Moisés y Elías.
este es el evento final para los israelitas, para este tiempo, para cumplir esta semana mitad 70 de Daniel. Entonces allí miramos un poco lo que dice el profeta en el mensaje, pregunta y respuesta acerca de esta escritura. Entonces dice allí en el párrafo 52, entonces, ahora si pudiéramos tomar eso y llevarlo allí, aún como en el libro del declinamiento de las guerras mundiales, en el segundo volumen, cuando el general Allenby peleó hasta que llegó a los límites de Jerusalén, él se comunicó por radio con el rey de Inglaterra y le dijo: yo no quiero abrir fuego en la ciudad debido a lo sagrado de ella. ¿Qué debo de hacer?, preguntó él. El rey le contestó: ora. Entonces él ordenó volar otra vez sobre la ciudad, y cuando lo hicieron, dijeron: allí viene Allenby. Y allí habían maometanos y pensaron que habían dicho: allí vienen los aliados, y ellos izaron la bandera blanca y se rindieron, y Allenby entró en Jerusalén y la tomó sin disparar un solo tiro, de acuerdo a la profecía, correcto, y se las entregó otra vez a los judíos. Entonces ahí está, los judíos, que esto fue muy importante, que fue en el año 1917-1918. Entonces miramos allí quién fue este general, que es importante ver lo que este hombre hizo en ese tiempo. Entonces el general Allenby era un general del Imperio Británico, y ahí entonces dice la campaña de él en Medio Oriente. Dice aquí: en 1917 Allenby fue transferido al frente de Palestina para comandar la fuerza expedicionaria egipcia. Allí sus tácticas demostraron ser extraordinariamente exitosas, combinando la caballería tradicional con la potencia aérea moderna y la infantería. Dice que en la captura de Jerusalén dirigió la exitosa campaña para capturar Jerusalén en diciembre de 1917. Al entrar en la ciudad, lo hizo a pie como muestra de respeto por su carácter sagrado. En la batalla en Megido, en septiembre de 1918, sus fuerzas obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Megido, que condujo al colapso de las fuerzas otomanas en la región y a la captura de Damasco. Y allí entonces vemos el Imperio Otomano, porque vamos también a recordar lo que fue esta Primera Guerra Mundial. Entonces allí recordamos la Primera Guerra Mundial, que fue este tiempo. Entonces miramos aquí 1914 a 1918, ¿sí? Que esta duró aproximadamente 4 años esta guerra, ¿sí? Entonces esta guerra se estaba librando en Europa, pero también entonces dice que aquí en 1917 y 18 se vino y se capturó a Jerusalén. Aquí encontramos Jerusalén, que es este puntico aquí en donde está esta ciudad sagrada, la cual, entonces allí vemos que este general británico vino y ellos se rindieron, porque aquí recordamos entonces la Primera Guerra Mundial, que es muy importante, ¿sí? Porque en 1914 empieza la Guerra Mundial. Entonces aquí empieza una triple alianza. Aquí miramos la triple alianza entre estos imperios, porque allí empezó con el imperio Austria y Hungría, y también se alió Alemania, sí, en esta triple alianza. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, cómo empezaron, sí, y allí también vinieron después ya también el Imperio Otomano, sí, porque el Imperio Otomano estaba controlando la tierra santa, Israel. Entonces allí los turcos, los sirios, todos ellos estaban controlando esto, los palestinos, sí, porque aquí en Israel todo era palestinos, sí. Entonces allí empezaron a llegar los pocos israelitas que fueron viniendo sobre la tierra. Entonces aquí encontramos la otra triple alianza que le hizo oposición a esta, que fueron también Rusia siempre ha estado en el conflicto de la Primera, Segunda y estará en la Tercera Guerra Mundial. También decimos que Francia y el Reino Unido. Entonces ahí está el Reino Unido, lo que son los británicos, los ingleses, sí, porque aquí está jugando el papel aquí, porque ellos vinieron aquí en 1917,
¿sí? Para tomar control de Israel. Allí está, también después vino Estados Unidos, siempre Estados Unidos entra al final de las guerras, y también Japón, ¿sí? Para mirar un poco lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí está la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, 4 años esta guerra. Pero esta guerra tuvo que ver allí en Europa, pero fue también aquí sobre la tierra de Israel. Entonces vamos a mirar allí un poquito también lo que aconteció con los primeros migrantes modernos que empezaron a llegar acá, ¿sí? Entonces aquí dice que la primera Aliyah 1881-1903, inspirada por el movimiento sionista, comenzó la primera gran ola de inmigración judía a la región, huyendo de los del Imperio Ruso. Los inmigrantes compraron tierras y fundaron comunidades. Desde la segunda Aliyah 1904 a 1914, segunda ola migratoria compuesta mayoritariamente por judíos del Imperio Ruso, continuó la colonización y el establecimiento de comunidades como el kibbutz. Otras oleadas a lo largo del siglo XX, las migraciones continuaron con judíos llegando de diversos lugares del mundo, como el mundo islámico, América y Europa, motivados por la búsqueda de seguridad, prosperidad y la esperanza de un hogar nacional. Entonces allí estaban las primeras migraciones que empezaron a llegar sobre este tiempo, y ellos empezaron a asentar por aquí, sobre esta parte, porque por aquí está Tel Aviv, una ciudad muy importante de Israel. Por aquí está Jerusalén, pero todo esto era palestino, ¿sí? Entonces allí ellos se rindieron y empezaron a llegar los judíos, los primeros. Ya en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces allí es donde entran la ONU para después también llevarlos allí, ¿sí? Reconocerlo, y es que se asentaron muchos más judíos, le dieron parte de tierra, y después ya más adelante fueron tomando más posición ellos de la tierra prometida. En 1967 fue la guerra de los 6 días también, que es importante, hasta llegar a estos tiempos. Y entonces aquí encontramos esta, que aquí es donde está la guerra ahorita, que es Gaza. Aquí encontramos Gaza, ¿sí? Que este territorio es palestino, y también Cisjordania. Entonces aquí encontramos Cisjordania, que también es palestino, ¿sí? Árabes. Entonces aquí encontramos el conflicto sobre estas tierras, pero allí podemos ver que al principio todo era Palestina, pero allí Israel fue recuperando hasta que logró todo esto, la península del Sinaí, todo esto lo ha alcanzado Israel durante ese tiempo. Entonces ahí aproximadamente esos 80 años Dios los recogió, porque Él prometió que así como los dispersó, Él los regresaría también, según nos dice Jeremías y otras escrituras, Ezequiel. Entonces allí está el cumplimiento de la escritura, hablando de esta tierra, y porque ellos también son la higuera. Entonces la higuera, podemos ver aquí la higuera, porque en un principio esta higuera se secó, ¿sí? Porque la higuera representa a Israel, y se secó porque fueron dispersos, ¿sí? Pero al regresar ellos aquí, estaba seca esta higuera, pero al regresar fue reverdeciendo. Entonces aquí la higuera reverdeció. Entonces cuando el Señor dice allí en Mateo 24, hablando de esta higuera que es Israel, cuando reverdezca, entonces allí está para nosotros la señal de todos los tiempos. En el mensaje, la revelación de Jesucristo en las 10 vírgenes y los 144.000, hablando de en el párrafo 93, dice así también, hablando acerca de esto: así que entonces todos estaban marchando a la guerra, ustedes lo recuerdan bien, en 1914. Ahora no es extraño en la decadencia de la guerra mundial. Yo tengo los volúmenes de ella en el volumen 2, como en la página 44, está hablando de este libro, ¿sí? ¿De dónde sacó este dato? Dice que ellos no saben hasta que el día quien paró la guerra, el Kaiser Wilhelm
dijo que él nunca mandó tal cosa, pero de repente paró y nadie sabe el por qué. Ellos estaban peleando y ahí vino, al frente vino, ya todo terminó, la guerra terminó y ellos ya habían firmado un tratado de paz sin saber qué había sucedido. Ahora, por supuesto, se necesita un día o dos para traer todo esto. Ellos no sabían, pero vamos a verlo rápidamente y tocar los puntos más sobresalientes. Fue Dios quien la paró, o sea, paró la guerra para cumplir su palabra. Allí está ese ángel que la paró. Esos ángeles salieron con instrumentos para matar. ¿Para qué? Para destruir a todo el mundo. Y otro ángel dijo: espere un momento, no hagas eso, tenemos que sellar a estos siervos de nuestro Dios en sus frentes primero. Eso fue justamente al comienzo de Pentecostés, allá en 1906, 1914. Entonces aquí empieza, ¿sí? La Pentecostal, 1906, allá abriendo la edad, y dice, en 1906, dice que en 1914, en ese tiempo, ¿cuántos de ustedes saben? Hay algunos pentecostales veteranos aquí que recuerdan esos días de aquel entonces, claro, cuando en aquellos primeros tiempos, cuando el Espíritu Santo comenzó a caer y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas y a orar por los enfermos y demás, solo empezó a suceder exactamente entre estas dos edades aquí. Justamente al comenzar, la iglesia era verdadera. Luego los pentecostales empezaron a tomar denominaciones, asambleas de Dios, y la iglesia de Dios y demás, y entraron en sus ismos, así como lo están ahora. Estamos en el fin de la edad, todo juntándose hasta el fin, todo llega hasta aquí, al final. Entonces aquí hay algo importante, porque recordamos allí en el mensaje condenación por representación, que él también está hablando de 3 generaciones. Entonces está hablando 40 años, la primera generación de 1906 a 1946, otros 40 años, sí, que es la segunda generación, y la tercera generación, que son otros 40 años, que esto nos daría también 120 años, 120 años Dios casi lidiando con la edad de la iglesia de la Odisea. Entonces ahí vienen todos estos acontecimientos, primera, segunda, y estamos al borde de la tercera guerra mundial. Entonces allí dice que en esta edad de los primeros 40 años estaba en juego. ¿Por qué? Porque bajó el Espíritu Santo allí y encendió esta generación, porque 40 años son una generación, pero dice después que pasando estos 40 años la segunda generación empezó a morir. Entonces ahí recordamos entonces de 1906 más 40, eso nos da 1946. Allí, esta fecha es muy importante porque allí es donde empieza ellos a regresar, y también viene el ángel a comisionar un profeta. Entonces allí, pasando estos otros 40 años, allí empieza a morir esto. Sí, que él está hablando en el mensaje de condenación por representación, página 18. Entonces allí encontramos 1986. Entonces si sumamos estos 1986 con 40 años más, esto nos daría 2026. Esta fecha es muy importante vigilarla, porque el pueblo de Dios tiene que estar atento a todo esto. Entonces aquí están este tiempo, porque el Señor dice que en esta tercera generación sería que vería al Mesías. Entonces aquí al Mesías regresar. Entonces aquí es muy importante, porque nuestro Señor Jesús posiblemente durante esta generación o estos tiempos está por cumplir todo lo que él dijo allí en las Sagradas Escrituras. Entonces aquí seguimos mirando la revelación de Jesucristo, hablando de las 10 vírgenes y los 144,000. Y en el párrafo allí mismo, seguimos leyendo 96, dice: ahora sobre esto los 4 se fijaron el 11 de noviembre a las 11 del día, 11º mes del año, o el 11º mes del año, el 11º día del mes y la 11ª hora del día. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué dijo Jesús al respecto? Uno fue a la viña a trabajar. En una ocasión uno recibió un denario y el siguiente fue. Ellos eran gente de la hora 11ª. ¿Es correcto eso? Allí están la gente de la hora 11ª, hora que ha sido retenida.
Sí, entonces ahí está hablando de cuando se paró la Primera Guerra Mundial. Les dice que esto fue en el mes 11, del día 11 a la hora 11. ¿Sí? Entonces Dios paró, ahí es cuando dice detengan el ángel sellador. ¿Sí? Allí los 4 ángeles que venían para destruir, y allí entonces vemos que se detuvo. ¿Sí? En este tiempo se detuvo la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se tenía que sellar. ¿Sí? Allí está hablando él de también la hora 11, porque un recogimiento y también Dios lidiando con un pueblo entre los gentiles al final, que sería una novia, ¿sí? Que él preparó, ¿sí? De antemano. Entonces aquí dice también en el párrafo 98 dice: ahora los judíos verdaderos se están juntando en Palestina de nuevo, y es exactamente lo que dijo el profeta, como Ismael e Isaac estaban constantemente el uno contra el otro, siempre peleando. Entonces ahí está el conflicto, Isaac y su hermano Ismael, porque Ismael son los árabes. Entonces allí él está diciendo que están constantemente el uno contra el otro, siempre peleando. Predijo que ellos estarían allí en los últimos días, y allí están, Ismael aquí mismo, y como a una cuadra de la ciudad, aquí y allí está Isaac, y los dos maometanos y judíos peleando el uno contra el otro en una tierra de nadie. Entonces aquí algo importante, porque sobre la ciudad de Jerusalén, aquí entonces estos son palestinos, y aquí están judíos y están peleando, ¿sí? Por estos territorios allí, ¿sí? Porque así está de antemano, siempre dijo, ahora para ver si este mensaje que tenemos está conectado con eso o no. La misma hora en que Israel fue registrada para ser una nación, fue la misma hora, el mismo día, el mismo mes, todo lo demás. Yo estaba en Green, en Indiana, cuando ese ángel se me apareció allí y me envió al campo con esto, después de que él se me encontró conmigo allá en el río y me dijo que lo que iba a suceder. Luego me comisionó 11 años más tarde, a la misma hora que se registró Israel como nación. Todo está conectado. ¿Ven? El ángel del Señor está en la tierra ahora. ¿Ven? Él está moviendo alrededor. Él se está moviendo alrededor, preparando todo para la venida del Señor. Y son los mismos ángeles que oyeron los pecados cuando ellos fueron a Sodoma. Y ellos habían encontrado y dijeron: hemos descendido para ver si estas cosas son así, lo que hemos oído. Entonces aquí está también todo esto conectado con el tiempo, ¿sí? Final, porque el Señor advirtió en todas estas cosas en Mateo 24, ahí está Lucas, también 21, todos los evangelios hablando también de la venida del Hijo del Hombre, que vino en 1963 en la nube para advertirnos todas estas cosas, el Señor Jesús en su descenso, todas estas cosas de su aparición, para luego mostrarnos todo el evento de la venida. Se ya ha pasado todo este tiempo de la Odisea, la Primera Guerra Mundial, pero entonces vamos a seguir recordando un poco acerca también de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.